Así que pues le damos entrada a la abogada Itzel Silva. Por ahí la vi, ahí está. Itzel, muy buenos días, un gusto que nos estés acompañando aquí con Alberto Nájar. Buenos días, Itzel. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Ernesto, Alberto? Buenos días, bienvenida a Momentum. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Itzel, pues cuéntanos, porque vaya que sí ha sido un revuelo este tema de la minería, pues llevamos pues bastante tiempo dándole cobertura. Es algo que ha estado también como colaboradora de este espacio, pues la doctora Violeta Núñez Rodríguez, colocando este tema de la minería y de la ley minera, que son como dos ángulos que me parece importante que pudieras pues darnos pues elementos de qué, en qué consistió este fallo y cómo dimensionarlo, Itzel. Sí, pues quizá antes de entrar al fallo, Ernesto, contarles muy rápidamente pues cuál era el planteamiento en el juicio de amparo. Pues se trataba de un juicio de amparo presentado por la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Es un caso que hemos venido acompañando jurídicamente Fundar, que es la organización a la que yo pertenezco, y también el Consejo Tillatlali, que es un conjunto de organizaciones sociales en la Sierra Norte de Puebla que han venido trabajando por la defensa del territorio. Entonces, bueno, Fundar y el Consejo Tillatlali hemos venido acompañando en el litigio a Tecoltemi. Y lo que estábamos reclamando era la emisión por parte de la Secretaría de Economía de dos concesiones mineras que fueron otorgadas, una en 2003, la otra en 2009, en favor de una minera canadiense. La empresa es Almaden Minerals. Y bueno, la Secretaría de Economía entrega estas concesiones sobre el territorio de Ixtacamaxtitlán. Se trata de más de 14,000 hectáreas. Pero bueno, ambas concesiones resulta que en algún punto coinciden dentro del territorio de Tecoltemi. Entonces reclamamos la violación al derecho a la consulta y al consentimiento. Hicimos un énfasis en torno al consentimiento dentro de la demanda de amparo, señalando que pues habían sido emitidas sin que esto se hubiera cumplido por parte del Estado mexicano, ¿no? Pero al mismo tiempo reclamamos en el amparo que la ley minera contiene varios artículos, de manera muy particular el artículo 6, el 15, el 19 en sus fracciones 4, 5, 6 y 12, y que el contenido de estos artículos viola de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, pero también de los ejidos, ¿no? Tecoltemi, una buena parte de su territorio es ejidal, y por esta razón en el juicio de amparo señalábamos que Tecoltemi tiene una doble protección jurídica, digamos, ¿no? La protección que le otorga el marco de derechos de pueblos indígenas, pero también una protección en su carácter de ejido que le otorga la Constitución bajo el artículo 27 constitucional. Entonces, bueno, señalábamos que el artículo 6, por ejemplo, que señala que las actividades mineras son de carácter preferente, que son de utilidad pública y que son preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, señalábamos que esta es una disposición que claramente contraviene la protección, la garantía que el marco internacional de derechos humanos, que la Constitución le otorgan a los territorios y a los recursos naturales de los pueblos indígenas, ¿no? Lo mismo para el caso de los ejidos. Señalábamos que artículos como el 19, que establecen que solo el hecho de tener un título de concesión minera da derecho a su titular para obtener la expropiación, ocupación temporal, servidumbre, en fin, la utilización de los terrenos necesarios para la minería, que esto también contraviene esta protección a los territorios indígenas y ejidales, ¿no? Señalábamos que el hecho de que el artículo 19 establezca que también las empresas mineras tienen una preferencia para la utilización y el aprovechamiento del agua, ¿no? Para las actividades mineras e incluso para actividades más allá de las mineras, que eso también contraviene el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y de los ejidos. Y bueno, pedíamos al Poder Judicial, por un lado, que cancelara las dos concesiones mineras en concreto, ¿no? Digamos, en corrección a la violación que se había cometido a la consulta y al consentimiento, pero por otro lado, pues pedíamos que se reconociera que estos artículos son inconstitucionales e inconvencionales por esta contravención que ya
explicaba muy rápidamente, ¿no? El caso lo presentamos en abril de 2015, fue un camino muy largo, ¿no? Fue dictada una sentencia de primera instancia en abril de 2019, en donde se reconoció la violación a la consulta y al consentimiento por parte de la jueza que resolvió, pero no se entraba a analizar lo relativo a la ley, lo que estábamos planteando. El asunto llegó a una segunda instancia, Tecoltemi, Fundario, el Consejo Teatlali, impugnamos en este sentido la sentencia de primera instancia, justo insistiendo en que se tenía que revisar la ley minera y esta inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Y finalmente el tribunal colegiado que resolvió esa segunda instancia decidió que él no era competente, decidió que a quien le correspondía resolver era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es así, es de esta manera que el caso llega en julio pasado a la primera sala de la Suprema Corte. El día de ayer, finalmente la primera sala de la Corte decide resolver el asunto, porque de hecho fue agendado en 2 ocasiones anteriores, en enero, ¿no? Y ahora en febrero, fue agendado 2 veces para su discusión, pero finalmente el asunto lo dejaban en lista. Y pues el día de ayer, la primera sala decide entrar a la votación del asunto y resolverlo. Había un proyecto de sentencia propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que fue a quien se le asignó el estudio del caso, y la votación que se realizó el día de ayer fue con base en este proyecto de sentencia. Y fundamentalmente decir que la primera sala decidió 2 cosas. Una, conceder el amparo a Tecoltemi respecto de las concesiones mineras, es decir, los 5 ministras tomaron la determinación de reconocer que en el caso concreto había habido una violación al derecho a la consulta y al consentimiento, porque a lo largo del proyecto en al menos 3 ocasiones se hace referencia al consentimiento, lo cual vemos muy importante, ¿no? Que no se quede solamente en el señalamiento a la violación a la consulta. Entonces, bueno, los 5 ministras deciden reconocer la violación al derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi y deciden que las 2 concesiones mineras deben dejarse insubsistentes debido a esta violación. Ese es el término que utiliza el proyecto, insubsistencia, es decir, que las cancela, las invalida, las anula, ¿no? Sin embargo, en torno al tema de la ley minera, de los 5 ministras, 4 de ellos votan por negar el amparo a Tecoltemi en lo que toca la ley. Es decir, deciden no reconocer que la ley minera viola de manera directa este derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y de los ejidos, ¿no? La ministra Norma Lucía Piña Hernández anuncia ayer durante la sesión que ella vota en contra de esta negativa, es decir, la ministra entendemos que está valorando que los artículos de la ley minera, que la ley minera sí puede ser inconstitucional e inconvencional, ¿no? Porque vota en contra de negar el amparo en este sentido a Tecoltemi y anuncia que va a emitir un voto particular, que vamos a estar atentas de su emisión para conocer los razonamientos que la ministra tiene pues para hacer esta valoración y haber votado en contra de esta negativa. Y bueno, decir finalmente que el proyecto de sentencia en torno a la ley, proponía confirmar un criterio que ya el año pasado la segunda sala establecía y que era que la ley minera no tiene relación directa ni con los derechos ni con los intereses de los pueblos indígenas. Además, el proyecto pues hace un énfasis particular en torno a que el Estado mexicano, conforme al artículo 27 constitucional, tiene la facultad de emitir concesiones mineras, ¿no? Para respecto de los minerales del subsuelo. Cuando esto no fue lo que le planteamos al Poder Judicial, ¿no? En ningún momento en nuestro planteamiento en el amparo o en el recurso de revisión hacemos un cuestionamiento en torno a que el Estado no pueda o pueda hacer
concesiones mineras. Nuestro planteamiento era muy claro, era en torno a este carácter preferente de utilidad pública, de entrega, de esta facilidad que la ley pone para que los territorios y los recursos sean entregados a las empresas mineras, ¿no? Entonces, en realidad la Corte no le entra al análisis de lo que le planteamos, ¿no? He visto notas que han señalado que pues la Corte ha validado la ley y ha señalado con este caso que la ley es constitucional. Pues podría decirse eso, pero en realidad cuando una revisa el proyecto de sentencia, lo que una ve es que el proyecto nunca le entró a analizar los argumentos que estábamos señalando en torno a este contenido de estos artículos de la ley. Entonces, bueno, pues simplemente reiterar que por un lado es un gran logro y un buen precedente el que se sienta en esta ocasión dentro de la Corte y en el Poder Judicial por el reconocimiento a la violación a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi y la insubsistencia que se está ordenando respecto de las concesiones, pero pues por otro lado es un mal precedente en lo que toca al análisis de la ley minera, pues porque esperábamos que la Corte asumiera esta responsabilidad y reconociera pues lo que es obvio, ¿no? Que no es posible que una ley secundaria establezca de antemano que las actividades mineras, son preferentes y que están por encima de la agricultura, de la vivienda, de cualquier otra actividad productiva forestal que los pueblos estén realizando sobre sus territorios. Es un mal precedente porque no se discutió la ley minera o es un precedente. Lo comento, abogada, porque la Suprema Corte se pronunció recientemente en un caso parecido en Michoacán, en la comunidad de Huitzontla, donde también la resolución fue en los términos pues, similares, no iguales, pero similares. Entonces, no sé si el hecho de que haya abordado el tema en estos dos casos pudiera servir como para un elemento, una petición para que se trate de sentar jurisprudencia, o ya de plano estos dos casos no van a quedar sueltos, no van a servir. Eso por un lado. Y por el otro, abogada, la resolución de la Corte dice que se violó el derecho de la consulta a los pueblos asentados en esta zona, y por eso se cancela la ley, las concesiones mineras. ¿Las empresas podrían tener alguna posibilidad de tratar de recuperar las concesiones siempre y cuando cumplan con los requisitos que no hicieron en la concesión original? Es decir, que se convoque a una consulta y que a partir de eso pudieran ellos tener acceso a que se les regresen esas concesiones. Sí, contesto primero a tu primer pregunta. Bueno, el caso de Michoacán que comentas de Huitzontla no lo resolvió la Corte, está todavía en primera instancia. Ese es un caso que está acompañando jurídicamente el Centro Pro. Y la resolución salió hace algunas semanas. Y bueno, lo digo también porque he estado en contacto con las abogadas, son compañeras abogadas las que están litigando el asunto en el PRO. La resolución lo que resolvió fue justo reconocer la violación al derecho a la consulta y ordenó la suspensión de las concesiones, lo cual sí debo decir hay una diferencia muy grande entre lo que ha señalado la Corte, aquí sí la Corte, en el caso de Tecoltemi. Desde mi punto de vista, el que el juzgado en el caso de Huitzontla haya determinado que se suspendían las concesiones en lo que se hacía consulta, es una mala determinación, es una determinación equivocada, porque suspender las concesiones, desde mi punto de vista, es validar las concesiones, ¿no? Sucede que las validamos, o sea, hay una violación, pero las validamos porque solo las suspendemos, ¿no? Acá no, acá lo que está diciendo la Corte es hubo una violación y se ordena a la Secretaría de Economía que se declaren insubsistentes, que como para tratar de explicar la palabra, las cancela, las invalida, las anula, ¿no? Está diciendo que el efecto es que no tienen validez esas concesiones mineras. Entonces, simplemente sí, me es importante aclarar que el asunto de Huitzontla de Michoacán que comentas no ha llegado a la Corte, no es un asunto que la Corte haya tomado una determinación, sino que está todavía en primera instancia y que entiendo va a ser resuelto, bueno, ya fue impugnado para una segunda instancia, ¿no?
Y decir respecto al caso Tecoltemi, que bueno, sí, es un mal precedente, pero es un precedente, como tú dices, ¿no? Es decir, yo intentaba señalar que es un precedente pues muy malo, ¿no? Porque de hecho, conforme a las nuevas reglas, conforme a la reforma que hubo en materia judicial de manera reciente, los casos que se resuelvan en sala y que sean votados por 4 ministros, ministras, sientan jurisprudencia por precedente, ¿no? Es decir, lo que sea, hay que esperar a ver cuáles son las tesis que emite la Suprema Corte en el caso concreto, ¿no? De hecho, tenemos que esperar a que sea emitida la sentencia definitiva, es decir, lo que se discutió fue el proyecto, tenemos el proyecto, sabemos que esto es lo que esencialmente se ha determinado, pero es importante esperar a que tengamos la sentencia oficial, digamos, ¿no? Para conocer los razonamientos a cabalidad y definitivos. Pero bueno, lo que se ha establecido, yo entiendo, conforme a las nuevas reglas o la reforma judicial, es que pues lo que se ha establecido acá sienta una jurisprudencia por precedente, ¿no? Pero bueno, decir en ese sentido que este reconocimiento de la violación a la consulta y al consentimiento, conforme lo vemos en el proyecto, pues es en ese sentido también muy importante, ¿no? Es una cuestión que para casos que vienen será fundamental y que aún en casos que no se estén litigando, pues que los pueblos puedan utilizar este referente para señalar que cuando ha habido un incumplimiento, una violación, que no se ha realizado consulta y que no se ha contado con el consentimiento de los pueblos indígenas, pues lo que amerita es una insubsistencia, una cancelación hacia las concesiones mineras como una anulación del acto que se hizo de manera incorrecta, de manera violatoria, ¿no? Y por otro lado, a la segunda pregunta, ya me extendí mucho, ¿verdad? Pero es que en torno a la segunda pregunta que hacías sobre si ya con la cancelación la empresa puede recuperar las concesiones, bueno, de hecho el proyecto de sentencia, en los efectos lo que señala es que se le ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión y emitirlos nuevamente, considerando que si bien la ley minera no establece consulta en su texto, existe la obligación de por sí convencional desde hace muchos años de realizar este procedimiento de consulta. Entonces, lo que entendemos es que, bueno, por un lado, insisto, hay una cancelación, una insubsistencia, y eso en sí mismo es muy importante, pero hay esta indicación, este señalamiento de que tras su insubsistencia, tras declarar su insubsistencia, Economía puede volver a emitir, puede volver a resolver la solicitud de la empresa en la que le solicita concesiones, pero no puede hacerlo así nomás otra vez, ¿no? Tiene que cumplir con las obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento. Y bueno, no lo dice acá, pero yo añadiría, hay otra obligación que ha quedado muy relegada en materia de pueblos indígenas tratándose de megaproyectos, que es la obligación de realizar estudios previos de impacto social, ambiental, cultural, de derechos, conforme a los estándares internacionales, interamericanos particularmente, que ya están establecidos, ¿no? Antes de poder otorgar cualquier autorización para megaproyectos, particularmente si son mineros, ¿no? Extractivos en general, pero el Estado mexicano desde el 91 ha tenido esta obligación de realizar estudios previos de impacto, porque esos estudios permiten saber si es viable en dado caso dar una autorización para un megaproyecto, y estos estudios son parte del proceso de consulta. Entonces, en este caso, bueno, la Corte en este caso en concreto, porque así se reclamó la violación a la consulta y al consentimiento, pero tendrían que cumplirse además otras obligaciones, como la obligación de estudiar previamente los impactos. Y entonces, una vez cumplidos los requisitos a cabalidad conforme a los estándares, pues estar en la posibilidad de Economía de emitir estas concesiones mineras, ¿no? ¿Ya? O sea, sí la pueden recuperar las empresas si cumplen con lo que habían incumplido. Sí, bueno, no será la misma concesión, o sea, yo insisto, sí es muy importante decir que esas concesiones quedan anuladas, porque el efecto es importante, pues, ¿no?
pero bueno, sí, en ese sentido tienen la posibilidad de volver a solicitarla, pero el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones en caso de que decida volver a emitirlas, ¿no? Ya, Itzel, aquí sobre este punto de la insubsistencia, se cancela. Eh, no sé qué avance tenía la minera sobre estos terrenos, y entonces este terreno donde está esta mina o estas minas, ¿qué sucede ahí con eso? ¿Es territorio de la comunidad, de los pobladores? ¿Qué pasa ahí en esa parte, Itzel? Sí, qué bueno que lo preguntas, Ernesto, porque además el caso es muy complejo en ese sentido. Las dos concesiones mineras fueron entregadas sobre una gran parte del municipio de Ixtacamaxtitlán, decía yo, más de 14,000 hectáreas. Implican a más de 10 comunidades en realidad, ¿no? El proyecto minero que la empresa ha venido haciendo, en donde ha venido desarrollando exploración hasta este momento, no está sobre Tecoltemi, está sobre otras comunidades en el municipio, ¿no? En este sentido, bueno, en Tecoltemi justo no, en este momento no se está desarrollando, no se ha venido desarrollando exploración, bueno, evidentemente mucho menos explotación, y el amparo fue presentado justamente por Tecoltemi, pero de alguna manera Tecoltemi, o sea, es decir, judicialmente, jurídicamente, el amparo corresponde a Tecoltemi, pero de alguna manera Tecoltemi ha venido hablando por otras comunidades que están en contra del proyecto en esa otra zona donde se está desarrollando la actividad exploratoria, ¿no? Decir que, bueno, ahí la empresa tiene evidentemente una inversión, ¿no? Ahora que se cancelen las concesiones mineras y en lo que vuelven a emitirle las concesiones correspondientes, pues la empresa pues no tendrá concesiones sobre las que esté realizando la actividad, ¿no? Y bueno, vale la pena también señalar que la empresa solicitó a Semarnat hace algún tiempo la autorización para el permiso ambiental, la autorización para la manifestación de impacto ambiental, y la Semarnat le negó la autorización, lo cual significa que el proyecto pues no era viable, ¿no? El proyecto de explotación era la autorización para el proyecto de explotación era lo que le estaba solicitando Minera Gorrión a la Semarnat. Entonces, bueno, sí, es importante hacer esta precisión sobre el amparo pues sí, el juicio, los reclamos, ¿no? Han sido respecto de Tecoltemi, pero en realidad las concesiones abarcan más comunidades, ¿no? Digamos que Tecoltemi, el caso de Tecoltemi va a tener un efecto indirecto, por llamarlo de alguna manera, sobre las otras comunidades, pero bueno, el juicio de amparo versa específicamente sobre esta comunidad náhuatl. Sí. Pues bueno, sí. Adelante, Ernesto, sí. No, Itzel, pues te queremos agradecer mucho, de veras, porque sabemos que estos son trabajos así de larga data que implica mucho trabajo, mucho seguimiento, así que pues gracias a ti, a Fundar, por este seguimiento, por este trabajo que están haciendo conjuntamente pues con el Consejo, ¿qué es Tlayatali? Tillatlali, Consejo Tillatlali. Tillatlali. Sí, así que pues muchísimas gracias, Itzel. Ahí seguiremos dándote lata porque me parece que este es un logro importante y también pues un golpe importante. Tiene pues los dos puntos. La ley minera, lo hemos estado señalando una y otra vez, es un asunto estructural. A propósito también de esta propuesta que ha llevado el presidente López Obrador con respecto de litio y otros minerales. Sí. Pues es simple y llanamente pues decir y señalar que pues en la medida en que no se modifique esta ley, se cancelen pues algunos de estos artículos como los que estás señalando, el 19, el 13, el 6, 15 y 19. 6, 15 y 19. Y me parece que también el 13 es otro de los artículos importantes. En fin, una reflexión final, Itzel, te pediríamos con respecto también de este proceso que se está llevando de la propuesta del presidente en materia de litio y otros minerales,
¿Cuál es tu valoración ahí con respecto de la ley minera? Pues quizá decir que, bueno, cuando yo revisé la propuesta del Poder Ejecutivo, pues digo, ciertamente el presidente ha señalado que no se van a emitir más concesiones mineras, pero llama la atención que en los transitorios de la iniciativa, pues se señale que las concesiones que se han dado hasta este momento van a permanecer como están, ¿no? Cuando en realidad, y como lo ha evidenciado el caso Tecoltemi, pues las concesiones mineras que están dadas sobre el país a lo largo de estas décadas, pues yo me atrevo a asegurar, por lo menos las que están sobre territorio de pueblos indígenas, han sido dados de manera violatoria, ¿no? Entonces, bueno, decir que a mí pues sí, me brinca, me llama la atención esta afirmación dentro de los transitorios de la iniciativa, porque pues no debería ser así. En realidad, a mi consideración, tendrían que estarse haciendo acciones para corregir pues esa emisión de concesiones que han sido dadas de manera arbitraria, pues sí, tendría que estarse cancelando, porque además hay un reclamo muy claro de parte, una denuncia pública de parte de muchas comunidades, ¿no? En Oaxaca, en Zacatecas, en Morelos. Aquí podríamos ponernos Michoacán, ¿no? El caso de Huitzontla. Hay muchas comunidades que han venido denunciando la imposición de concesiones sobre sus territorios. Entonces, ver que en la iniciativa se valida de esta manera la emisión de concesiones en sexenios pasados, pues, pues evidentemente brinca, ¿no? Y decir quizá también que, ya para cerrar, pues que en el caso concreto, pues decía yo, Tecoltemi trató de visibilizar, fundar el Consejo Tetlali, buscamos visibilizar este contenido violatorio de la ley minera, y que era muy importante en ese sentido la palabra de la Corte, habría sido fundamental, pero que bueno, si no fue así, vamos a seguir de todas maneras denunciando en donde podamos, en los espacios que corresponda, denunciando este contenido violatorio, esperando que el Poder Legislativo haga en este caso, dado que el judicial, por lo menos en este caso la Corte no lo hizo así, esperando que el Poder Legislativo pues haga las acciones necesarias para que este contenido violatorio se elimine, ¿no? Que esta legislación sea modificada de manera sustantiva, no haciéndole maquillajes y cosas por encimita, ¿no? Sino eliminando cuestiones importantes como esto relativo a la preferencia. Abogada Itzel, gracias. Sí, adelante, Ernesto, de nuevo. No, vas, perdón. No, nada más decirle muchas gracias, vamos a seguir pendientes porque esto tiene hasta un refilón político, porque con esta resolución de la Corte y esta ventana que queda abierta, yo le preguntaba, abogada, de que la empresa minera no se le cancela el derecho a poder, que una vez que reponga el procedimiento pueda tener acceso a esta concesión, se pone a prueba el compromiso del presidente López Obrador de que ya no se van a entregar nuevas concesiones. Y se pone a prueba también la capacidad de la Secretaría de Economía, la secretaria, de atender la orden presidencial. Pero bueno, ya lo veremos. Es una cuestión más política que otra cosa, que legal, abogada. Muchas gracias. Muchas gracias. Itzel Silva, abogada de Fundar, gracias por acompañarnos. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.